Jesucristo en Flandes, de Honoré de Balzac. Dedicatoria a Marcelina Desbordes Valmore, a vos, hija de Flandes, de la que sois una de las modernas glorias, dedico esta ingenua tradición de vuestro país, de Balzac. En una época bastante indeterminada de la historia brabanzona, las comunicaciones entre la isla de Cadsand y las costas de Flandes estaban mantenidas por una barca destinada a transportar viajeros. Middelburg, capital de la isla, más tarde tan célebre en los anales del protestantismo, contaba apenas con 200 o 300 hogares. La rica Ostende era un abra desconocida, flanqueada de una aldea escasamente poblada por algunos pescadores, por comerciantes pobres y por corsarios impunes. Sin embargo, la aldea de Ostende, compuesta de una veintena de casas y de 300 cabañas, chozas o tugurios construidos con restos de navíos naufragados, disfrutaba de un gobernador, de una milicia, de horcas patibularias, de un convento y de un burgomaestre, de todos los órganos, en fin, de una civilización adelantada. ¿Quién reinaba entonces en Brabante, en Flandes, en Bélgica? Sobre este punto la tradición es muda. Confesémoslo, esta historia se resiente singularmente de lo vago, lo incierto, lo maravilloso que los oradores favoritos de las veladas flamencas se han recreado muchas veces en derramar en sus glorias, tan diversas de poesía como contradictorias en los detalles, relatada de época en época, repetida de hogar en hogar por los cuentistas de día y de noche. Esta crónica ha recibido de cada siglo un tono diferente, semejante a esos monumentos dispuestos según el capricho de las arquitecturas de cada época, pero cuyas masas negras y desgastadas por la acción del tiempo gustan a los poetas. Causaría la desaparición de los comentadores, de los desmenuzadores y polidores de frases y palabras, de acontecimientos y de fechas. El narrador cree en ella como todos los espíritus supersticiosos de Flandes han creído, sin ser ni más doctos ni más informes. Dada la imposibilidad de armonizar todas las versiones, he aquí el hecho escueto, despojado acaso de su romanesca ingenuidad, imposible de reproducir, pero con sus atrevimientos que la historia desaprueba, con su moraleja que la religión sanciona, su fantasía, flor de imaginación y su sentido esotérico que puede acomodar al sabio. A cada cual su pasto y el cuidado de entresacar el buen grano de entre la cizaña. La barca que servía para pasar los viajeros desde la isla de Cadsand a Ostende iba a abandonar el poblado. Antes de soltar la cadena de hierro que la sujetaba a una piedra de la pequeña escollera donde se verificaba el embarque, el patrón hizo sonar el cuerno varias veces a fin de llamar a los rezagados, pues este era el último viaje. La noche se aproximaba. Los debilitados resplandores del sol poniente apenas permitían distinguir la costa de Flandes, ni divisar en la isla a aquellos pasajeros retardatarios, errando o bien a lo largo de los muros de tierra de que estaban rodeados los campos, o entre los altos juncos de la marisma. La barca estaba ya llena y alguien gritó a su patrón: «¿Qué esperáis? ¡Partamos!». En aquel momento un hombre apareció a algunos pasos de la escollera. El piloto, que no le había oído venir ni andar, se sorprendió bastante al verle. Aquel viajero parecía haberse levantado repentinamente de la tierra como un campesino que hubiese estado tendido en el campo esperando la hora de la salida, siendo despertado por el cuerno. ¿Era un ladrón? ¿Algún aduanero o policía? Al llegar sobre la escollera a la que estaba amarrada la barca, 7 personas, situadas en pie a popa de la misma, se apresuraron a sentarse en los banquillos, para estar solas y no dejar al forastero que se pusiera entre ellas. Fue un pensamiento intuitivo y rápido
uno de esos pensamientos aristocráticos que asaltan el corazón de los ricos. 4 de aquellos personajes pertenecían a la más elevada nobleza de Flandes. En primer lugar, un joven caballero, acompañado de 2 hermosos lebreles y portador sobre sus largos cabellos de un birrete ornado de piedras preciosas, hacía resonar sus doradas espuelas y se atusaba de cuando en cuando con impertinencia el bigote, lanzando miradas desdeñosas al resto de los pasajeros. Una altiva doncella llevaba su halcón en su puño y no hablaba más que a su madre y a un eclesiástico de alto rango, pariente suyo sin duda. Estas personas metían mucho ruido y conversaban entre sí y como si hubiera estado solas en la barca. Sin embargo, al lado de ellas se encontraba un personaje muy importante en el país, un opulento burgués de Brujas, envuelto en una gran capa. Su criado, armado hasta los dientes, había puesto junto a sí 2 sacos llenos de oro. Al lado de ellos se encontraba todavía un hombre de ciencia, doctor en la Universidad de Lovaina, flanqueado por su pasante. Aquellas gentes que se despreciaban mutuamente estaban separadas de proa por el banco de los remeros. Cuando el pasajero retrasado plantó pie en la barca, lanzó una rápida mirada a popa y no viendo sitio allí, fue a pedírselo a los que se encontraban en la parte delantera. Estos pasajeros eran gente pobre. Ante el aspecto de un hombre con la cabeza desnuda, cuyo jubón y gregüescos de camelote pardo y la golilla de tela de lino almidonada carecían de todo ornato, que no portaba en mano ni birrete ni sombrero. Sin bolso ni espada al cinto, todos le tomaron por un burgomaestre seguro de su autoridad, burgomaestre bonachón y dulce, como algunos de aquellos viejos flamencos cuya naturaleza y carácter, ingenuos también, han sido reflejados por los pintores del país. Los pasajeros pobres acogieron por ende al desconocido con demostraciones respetuosas que provocaron chanzas susurradas entre los ocupantes de popa. Un soldado veterano, hombre de penas y fatigas, cedió su puesto en el barquillo al forastero, sentándose en el borde de la barca, manteniéndose allí en equilibrio por la manera con que apoyó sus pies contra uno de esos travesaños de madera que, semejantes a las espinas de un pez, sirven para enlazar las planchas de las embarcaciones. Una mujer joven, madre de un pequeño, y que parecía pertenecer a la clase obrera de Ostende, se apartó para hacer sitio al recién llegado. Fue un movimiento que no revelaba ni servilismo ni desdén, sino que era uno de esos testimonios de atención por los cuales la gente pobre, acostumbrada a conocer el precio de un servicio y las delicias de la fraternidad, exponen la franqueza y la naturaleza de sus almas, tan cándidas en la expresión de sus cualidades y de sus defectos. Por su parte, el extranjero agradeció la deferencia con un gesto lleno de nobleza, sentándose luego entre aquella joven madre y el viejo soldado. Tras él se encontraban un campesino y su hijo de 10 años de edad. Una mendiga con unas alforjas casi vacías, vieja y arrugada, en harapos, el mismo tipo de la desgracia y la incuria, yacía sobre la roda de la barca, agazapada en un gran rollo de cordeles. Uno de los remeros, viejo marinero que la había conocido guapa y rica, la había permitido entrar a bordo según el admirable dicho del pueblo, por el amor de Dios. «Mil gracias, Tomás», había dicho la vieja, «diré esta noche por ti 2 pater y 2 ave en mis oraciones». El patrón hizo sonar por última vez el cuerno, miró a la muda campiña, retiró la cadena a bordo, corrió por la borda hasta el gobernador, tomó la barra y permaneció en pie. Luego, tras haber contemplado el cielo, dijo con voz recia a sus remeros, cuando estuvieron en plena mar: «Remad, remad fuerte y démonos prisa.
Esta endiablada mar tiene malas pulgas. Siento el oleaje en el movimiento del gobernalle y la tempestad en mis heridas. Estas palabras, dichas en términos marineros, especie de lengua inteligible tan solo para oídos acostumbrados al ruido de las olas, imprimieron a los remos un movimiento precipitado, mas siempre cadencioso, movimiento unánime, diferente de la manera de remar precedente, como el trote de un caballo lo es de su galope. Las personas distinguidas sentadas a popa tuvieron gran placer en ver todos los brazos nervudos, estos atizados rostros de ojos de brasa, estos músculos tensos y las diferentes fuerzas humanas actuando concertadamente para conducirlos al otro lado del estrecho mediante un módico peaje. Lejos de deplorar aquella miseria, aquellas gentes comentaron, entre risas, las grotescas expresiones que la maniobra imprimía a las fisonomías atormentadas de los remeros. A proa, el soldado, el campesino y la vieja contemplaban a los marineros con esa especie de compasión natural de quienes, viviendo del trabajo, conocen sus duras angustias y febriles fatigas. Además, acostumbrados a la vida al aire libre, habían comprendido por el aspecto del cielo el peligro que les amenazaba, por lo que todos estaban serios. La joven madre mecía a su criatura, cantándole un viejo himno religioso para dormirle. «Si llegamos», dijo el soldado al campesino, «es que Dios se habrá obstinado en dejarnos vivos». «Ah, es el dueño y señor», replicó la vieja, «pero yo creo que su gusto es llamarnos a su lado. Ved allá abajo aquella luz». Y con un ademán de la cabeza mostraba el sol poniente, cuyas bandas de fuego hendían vivamente pardas nubes matizadas de rojo, que parecían muy a punto de desencadenar algún furioso viento. El mar dejaba oír un sordo murmullo, una especie de bramido interior, bastante semejante a la voz de un perro cuando no hace sino gruñir. Después de todo, Ostende no estaba lejos. En aquel momento el cielo y el mar ofrecían uno de esos espectáculos a los que quizá tanto la poesía como la pintura puedan dar más duración de la que realmente tienen. Las creaciones humanas exigen contrastes poderosos, así los artistas piden por lo general a la naturaleza sus más brillantes fenómenos, desesperando sin duda de reproducir la grande y bella poesía de su aspecto normal, aunque el alma humana sea a menudo también profundamente removida tanto por la calma como por el movimiento, por el silencio como por la tempestad. Hubo un momento en que en la barca todo el mundo se calló, quedándose contemplando el mar y el cielo, fuese por presentimiento o por obedecer a esa melancolía religiosa que nos prende a casi todos a la hora de la oración, a la caída del día, en el instante en que la naturaleza se calla para que hablen las campanas. El mar desprendía un resplandor blanco y lívido, pero cambiante y recobrando las tonalidades de acero. El cielo estaba generalmente grisáceo. Al oeste, largos espacios estrechos simulaban raudales de sangre, mientras que a oriente, destellantes líneas trazadas como con fino pincel se hallaban separadas por nubes plegadas como arrugas de la frente de un anciano. Así el mar y el cielo ofrecían por doquier un fondo mate, todo en semitono, que hacía resaltar las siniestras brasas del ocaso. Aquella fisonomía de la naturaleza inspiraba un sentimiento terrible. Si estuviera permitido deslizar los audaces tropos del pueblo en la lengua escrita, se repetiría lo que decía el soldado, que el tiempo estaba en derrota, o lo que le respondió el campesino, que el cielo tenía la cara de un verdugo. El viento se alzó de pronto hacia poniente y el patrón, que no cesaba de consultar el mar, viéndola hincharse al horizonte, clamó: «¡Oé! ¡Oé!». A este grito los marineros detuvieron al punto el impulso de sus remos, dejando de bogar. «El patrón tiene razón», dijo fríamente Tomás, cuando la barca, llevada a lo alto de una enorme ola, volvió a descender como al fondo de la mar entreabierta.
Ante aquel extraordinario movimiento, aquella repentina cólera del océano, los ocupantes de popa se tornaron lívidos y lanzaron un grito terrible. «¡Pereceremos!». «Oh, no todavía», les respondió tranquilamente el patrón. En el mismo momento las nubes se desgarraron bajo el esfuerzo del viento precisamente sobre la barca. Las masas grises se desplegaron con siniestra celeridad en dirección al este y a poniente. El resplandor del crepúsculo cayó a plomo por una hendedura debida al ventarrón, permitiendo ver los rostros. Los pasajeros, nobles o ricos, marineros y pobres, quedaron un momento sorprendidos ante el aspecto del que había llegado el último. Sus cabellos, partidos en dos bandas sobre su tranquila y serena frente, caían en numerosos bucles sobre sus hombros, recortando sobre la atmósfera gris un rostro dulcemente sublime en el que irradiaba el amor divino. Él no despreciaba la muerte, estaba seguro de no perecer. Pero si de buenas a primeras los pasajeros de popa olvidaron por un instante la tempestad cuyo implacable furor les amenazaba, pronto volvieron a sus sentimientos de egoísmo y a los hábitos de su vida. ¡Qué feliz es ese estúpido burgomaestre al no percatarse del peligro que corremos todos! Está ahí como un perro y morirá sin agonía, dijo el doctor. Apenas había pronunciado esta frase bastante juiciosa que la tempestad desató sus legiones. Los vientos soplaron de todos lados, la barca giró como una peonza y el agua penetró en ella. ¡Ay, mi pobre criatura, mi pobre criatura! ¿Quién salvará a mi pequeño?, clamó la madre con desgarrador acento. «Vos misma», respondió el forastero. El timbre de aquella voz penetró en el corazón de la joven madre, infundiéndole esperanzas. Oyó aquella suave palabra a pesar de los silbidos de la tormenta, a pesar de los gritos lanzados por los pasajeros. «Santísima Virgen del Buen Socorro, que estáis en Amberes, os prometo 1000 libras de cera y una estatua si me sacáis de este trance», clamó el burgués de rodillas sobre sus sacos de oro. «La Virgen tanto está en Amberes como aquí», le respondió el doctor. «Está en el cielo», replicó una voz que parecía salida del mar. «¿Quién es el que ha hablado?». «Es el diablo», exclamó el pasante, «se burla de la Virgen de Amberes». «Dejad a un lado a vuestra Santa Virgen», conminó el patrón a los pasajeros. «Ea, empuñad los cubos y achicad el agua de la barca. Y vosotros», prosiguió dirigiéndose a los marineros, «remad de firme. Tenemos un momento de respiro y en nombre del diablo que os deja en este mundo, seamos nosotros mismos nuestra providencia. Este pequeño canal es furiosamente peligroso. Ya se sabe, hace 30 años que lo atravieso. ¿Es acaso esta tarde cuando comienzo a batirme con esta tempestad?» Luego, en pie ante su timón, el patrón continuó mirando alternativamente su barca, el mar y el cielo. «El patrón se burla siempre de todo», dijo Tomás en voz baja. «¿Es que Dios nos dejará morir con esos miserables?», preguntó la orgullosa joven al hermoso caballero. «Oh, no, no, noble señorita, escuchadme». La trajo hacia sí tomándola del talle y le dijo, hablándole al oído: «Sé nadar, no digáis nada, os asiré por vuestros bellos cabellos y os conduciré suavemente a la orilla, pero no puedo salvar a nadie más que a vos». La doncella miró a su vieja madre. La dama estaba de rodillas y pedía alguna absolución al obispo, quien no la escuchaba. El caballero leyó en los ojos de su bella un débil sentimiento de piedad filial y le dijo con sorda voz: «Someteos a las voluntades de Dios. Si él quiere llamar a vuestra madre así, será sin duda para su felicidad. En el otro mundo», añadió en voz más baja, «y para la nuestra en este», pensó. La señora de Ruppelmonde poseía 7 feudos, además de la baronía de Graves. La doncella escuchó la voz de su vida, los intereses de su amor, hablando por boca del apuesto aventurero.
joven descreído que frecuentaba las iglesias en busca de una presa, una hija casadera o buenos dineros contantes. El obispo bendecía las olas y les ordenaba desesperadamente que se calmaran. Él pensaba en su concubina que le esperaba con algún delicado festín y que acaso en aquellos momentos se metía en el baño, se perfumaba, se vestía de terciopelo y raso, o se prendía los collares y sus piedras preciosas. Lejos de pensar en los poderes de la Santa Iglesia, el perverso obispo mezclaba sentimientos y anhelos mundanos y frases de amor profano a las santas palabras del breviario. El resplandor que iluminaba los pálidos rostros de los pasajeros permitió ver sus diversas expresiones cuando la barca, levantada en el aire por una ola, lanzada luego al fondo del abismo, después sacudida y zarandeada como una débil hoja, juguete del cierzo otoñal, crujió su casco pareciendo a punto de romperse. Los gritos fueron entonces horribles, seguidos de espantosos silencios. La actitud de las personas situadas a proa de la embarcación contrastaba singularmente con la de las gentes ricas o poderosas. La joven madre apretaba a su criatura contra su pecho cada vez que las olas amenazaban con engullir aquella especie de frágil cascarón, mas ella creía que la esperanza que en su corazón había vertido las palabras pronunciadas por el forastero, y cada vez que volvía sus miradas hacia aquel hombre, extraía de su rostro una fe nueva, la fuerte fe de una mujer débil, la fe de una madre, viviendo por la palabra divina, por la palabra de amor brotada de aquel hombre. Aquel cándido ser esperaba con confianza el cumplimiento de aquella especie de promesa y casi no temía ya el peligro. Clavado en la borda de la embarcación, el soldado no cesaba de contemplar a aquel ser singular, sobre cuya impasibilidad modelaba su rostro rudo y atezado, desplegando su inteligencia y su voluntad, cuyos poderosos resortes se habían viciado un tanto durante el curso de una vida pasiva y maquinal, celoso por mostrarse tan tranquilo y sereno con un valor superior. Acabó por identificarse, sin saberlo acaso, con el principio secreto de aquella potencia interior, y seguidamente su admiración se convirtió en instintivo fanatismo, en amor sin límites, en creencia en aquel hombre, semejante al entusiasmo que los soldados tienen por su jefe cuando es hombre de poder, rodeado por el fulgor de las victorias, y que marcha en medio de los resplandecientes prestigios del genio. La vieja mendiga decía en voz baja: «¡Ah, cuán infame pecadora soy! He sufrido bastante para expiar los placeres de mi juventud. ¡Ah! ¿Por qué, desgraciada, has llevado la vida de placer de una francesa? Has comido los bienes de Dios con gentes de la iglesia y el de los pobres con tahúres y recaudadores de contribuciones. ¡Cuán grande ha sido mi yerro! ¡Oh, Dios mío, déjame acabar mi desgracia en esta desdichada tierra! O bien, Santa Virgen Madre de Dios, tened piedad de mí. Consolaos, abuela, el buen Dios no es un lombardo. Aunque yo haya matado acaso a troche y moche, a buenos y a malos, no temo la resurrección. Ah, señor soldado, qué dichosas son esas bellas damas por estar al lado de un obispo, de un santo hombre, prosiguió la vieja. Sus pecados les serán absueltos. Ay, si pudiera yo oír la voz de un sacerdote diciéndome: tus pecados te son perdonados, le creería. El forastero se volvió hacia ella y su compasiva mirada la hizo estremecer. Tened fe, le dijo, y seréis salvada. Que Dios os recompense, mi buen señor, le respondió ella. Si decís verdad, iré por vos y por mí en peregrinación a Nuestra Señora de Loreto, descalza. Los dos campesinos, padre e hijo, permanecían silenciosos, resignados y sometidos a la voluntad de Dios, como seres acostumbrados a seguir instintivamente, al igual de los animales, el vaivén dado a la naturaleza. Así, de un lado, las riquezas, el orgullo, la ciencia, la licencia, el crimen,
toda la sociedad humana tal cual la hacen las artes, el pensamiento, la educación, el mundo y sus leyes, mas también de este lado solamente los gritos, el terror, mil diversos sentimientos, combatidos por espantosas dudas, allí solamente las angustias del miedo. Luego, por encima de estas existencias, un hombre poderoso, el patrón de la barca, constituido en su propia providencia y gritando «Santo Achique» y no «Virgen Santa», desafiando, en fin, la tempestad y luchando con el mar cuerpo a cuerpo. Al otro extremo, débiles, la madre meciendo en su regazo a una criatura que sonreía a la tempestad, una mujeruca antes alegre y ahora entregada a horribles remordimientos, un viejo soldado acribillado de heridas, sin otra recompensa que su vida mutilada como premio de una abnegación infatigable. Tenía apenas un trozo de pan mojado en lágrimas y, sin embargo, se reía de todo y marchaba sin inquietudes, feliz cuando ahogaba su gloria en el fondo de un jarro de cerveza o cuando despertaba la admiración de los niños contándosela, encargaba alegremente a Dios del cuidado de su futuro. En fin, dos campesinos, seres doloridos y fatigados, el trabajo encarnado, la labor de la que vivía el mundo. Estas criaturas simples estaban despreocupadas del pensamiento y sus tesoros, pero prestas a sumirlos en una creencia, poseyendo la fe tanto más robusta cuanto jamás no habían discutido ni analizado nada, naturalezas vírgenes en las que la conciencia había quedado pura y el sentimiento poderoso, el remordimiento, la desgracia, el amor, el trabajo, habían ejercitado, purificado, concentrado, decuplicado su voluntad, la única cosa que en el hombre se asemeja a lo que los sabios llaman alma. Cuando la barca, conducida por la milagrosa pericia del piloto, llegó casi a la vista de Ostende, a 50 varas de la costa, fue rechazada por una convulsión de la tempestad y zozobró de pronto. El forastero de luminoso rostro dijo entonces a aquel pequeño mundo de dolor: «Los que tengan fe serán salvados, que me sigan». Y con la misma, aquel hombre se levantó y fue andando con firme paso sobre las olas. Al punto estrechó la joven madre su criatura en sus brazos y fue a su lado por el mar. El soldado se irguió de pronto, diciendo en su lenguaje ingenuo: «Zambomba, yo te seguiría a los infiernos». Luego, sin parecer asombrado, caminó por el mar también. La vieja pecadora, creyendo en la omnipotencia de Dios, le siguió igualmente, y los campesinos se dijeron: «Si ellos andan sobre el mar, ¿por qué no nosotros?». Y levantándose corrieron tras los pasos de los demás. Tomás quiso imitarlos, pero como su fe era vacilante, cayó varias veces en el mar. Se levantó y luego, tras 3 pruebas, anduvo asimismo sobre el mar. El audaz piloto se había atado como una rémora a la tablazón de su barca. El avaro había tenido fe y se había levantado, pero quiso llevar su oro, y su oro se lo llevó al fondo del mar. Burlándose del charlatán y de los imbéciles que le escuchaban, en el momento en que vio al desconocido proponer a los pasajeros que marcharan sobre el mar, el sabio se echó a reír y fue engullido por el océano. La doncella fue arrastrada al abismo por su amante. El obispo y la dama se fueron al fondo, acaso debido al peso de sus delitos, pero más pesada todavía era su incredulidad, su confianza en falsas imágenes, cargados de devoción, ligeros de limosnas y de verdadera religión. La fiel tropa que hollaba con pie firme y seco su camino entre las enojadas aguas oía en torno a ella los silbidos de la tempestad. Enormes olas venían a estrellarse, mas una fuerza invencible parecía apartarlas de su llano camino, que dividía el océano. A través de la bruma, aquellos fieles distinguían a lo lejos en la costa una débil lucecita que temblequeaba en la ventana de la cabaña de un pescador. Cada uno, andando valerosamente hacia aquel resplandor, creía oír a su vecino gritando a través de los bramidos del mar: «Valor,
y sin embargo, atentos a su peligro, nadie decía palabra. Así alcanzaron la orilla, y cuando todos estuvieron sentados en el hogar del pescador, buscaron en vano a su luminoso guía, apostado en lo alto de una roca, al pie de la cual el huracán había arrojado al piloto atado a su tabla. Por aquella fuerza que despliegan los marinos a la greña con la muerte, el hombre descendió, recogió al náufrago casi destrozado y luego dijo, extendiendo una mano caritativa sobre su cabeza: «Pase por esta vez, pero no lo repitáis, pues daríais muy mal ejemplo». Cargó con el marino a hombros y le llevó hasta la cabaña del pescador. Llamó para el desgraciado para que se abriese la puerta de aquel modesto asilo, y luego el Salvador desapareció. En aquel paraje fue erigido por las gentes de mar el convento de la Merced, donde se vio durante mucho tiempo la huella que, según dicen, había dejado los pies de Jesucristo sobre la arena. En 1793, cuando la entrada de los franceses en Bélgica, los monjes se llevaron aquella reliquia, testimonio de la última visita que hiciera Jesús a la tierra. Fue allí que, cansado de vivir, me encontraba yo algún tiempo después de la Revolución de 1830. Si me hubieseis preguntado por la razón de mi desesperación, me habría sido casi imposible decirlo. A tal extremo se ha tornado floja y fluida mi alma. Los resortes de mi inteligencia se relajaban bajo la brisa del viento del oeste. El cielo vertía un frío negro y las pardas nubes que pasaban sobre mi cabeza prestaban una siniestra expresión a la naturaleza, la inmensidad del mar. Todo me decía que más da morir hoy como mañana. ¿No hay que morir de todos modos? Erraba yo, pues, pensando en un futuro dudoso, en mis esperanzas frustradas. Presa de esas fúnebres ideas, entré maquinalmente en la iglesia de aquel convento, cuyas grises torres se me aparecieron entonces como fantasmas a través de las brumas del mar. Contemplé sin entusiasmo aquel bosque de columnas congregadas, cuyos frondosos capiteles sostienen arcadas ligeras, constituyendo un elegante laberinto. Anduve despreocupadamente por las naves laterales, que se desplegaban ante mí como pórticos, girando sobre ellos mismos. La difusa claridad de un día de otoño apenas permitía ver en lo alto de las bóvedas las claves esculpidas, las delicadas nervaduras que dibujaban tan puramente los ángulos de todas las graciosas cimbras. El órgano permanecía mudo. Únicamente el ruido de mis pasos despertaba los graves ecos ocultos en las negras capillas. Me senté junto a uno de los 4 pilares que sostienen la cúpula, al lado del coro. Desde allí podía captar el conjunto de aquel monumento, al que contemplaba sin dedicarle ninguna idea. El efecto mecánico de mis ojos me hacía abarcar únicamente el imponente dédalo de todos los pilares, los inmensos rosetones milagrosamente colocados como encajes sobre las puertas laterales o de la gran fachada, las galerías aéreas donde pequeñas y menudas columnatas separaban las vidrieras encajadas por arcos, por tréboles o por flores, linda filigrana en piedra. Al fondo del coro un cimborrio de vidrio destellaba como si estuviese construido con piedras preciosas hábilmente engarzadas. A derecha e izquierda 2 naves profundas oponían a aquella bóveda, alternativamente blanca y coloreada, sus negras sombras en el seno de las cuales se dibujaban débilmente los indistintos fustes de 100 grisáceas columnas. A fuerza de contemplar aquellas arcadas maravillosas, aquellos arabescos, aquellos festonajes, aquellas espirales y aquellas fantasías de arabescos entrelazados entre sí, singularmente iluminadas, mis percepciones se tornaron confusas. Me encontré como si estuviera en el límite entre la fantasía y la realidad, seducido por las ilusiones ópticas y casi aturdido por sus múltiples aspectos.
insensiblemente aquellas recortadas piedras se velaron y ya no las vi más que a través de una nube formada por un polvillo de oro, semejante al que revolotea en las bandas luminosas trazadas por un rayo de sol en una habitación. En el seno de aquella vaporosa atmósfera, que tomó indistintas todas las formas, resplandeció de pronto el encaje de los rosetones. Cada nervadura, cada ángulo esculpido, la menor arista y rasgo se platearon. El sol alumbró hogueras en las vidrieras, cuyos policromos colores destellaron. Las columnas se agitaron, conmoviéndose suavemente sus capiteles. Un acariciador estremecimiento dislocó el edificio, cuyos frisos se removieron con graciosas precauciones. Diversos gruesos pilares experimentaron graves cadencias semejantes a la de la danza de una viuda noble, que al final de un baile completa las cuadrillas por complacencia. Algunas columnas rectas y delgadas se pusieron a reír y saltar, ataviadas de sus coronas de tréboles. Agudas cimbras chocaron con las elevadas ventanas largas y gráciles, semejantes a esas damas medievales que portaban los escudos de sus casas pintados sobre sus vestiduras de oro. La danza de aquellas arcadas mitradas con sus elegantes ventanas semejaba a las luchas de un torneo. Luego cada piedra vibró en la iglesia, mas sin cambiar de sitio. Habló el órgano, haciéndome escuchar una divina armonía a la cual se mezclaron voces de ángeles, música inaudita, acompañada por el tañido de las campanas, anunciador de que las dos colosales torres se balanceaban en sus cuadradas bases. Aquel extraño aquelarre que pareció la cosa más natural del mundo, no asombrándome después de haber visto a Carlos X por tierra. Yo mismo estaba suavemente agitado como sobre una mecedora que me comunicara una especie de placer nervioso, y me fuese imposible dar una idea de él. Sin embargo, en medio de aquella fogosa bacanal, el corazón de la catedral me pareció frío como si el invierno reinase en él. Vi una multitud de mujeres vestidas de blanco, pero inmóviles y silenciosas. Algunos incensarios expandieron un dulce aroma que penetró en mi alma, regocijándola. Los cirios resplandecieron. El facistol, tan alegre como un chantre alegrillo por el vino, saltó como un sombrero de copa a resorte. Me pareció que la catedral giraba sobre sí misma con tanta rapidez que me daba la sensación de que cada objeto permanecía en su sitio. El Cristo de colosal tamaño, fijo sobre el altar, me sonreía con maliciosa benevolencia, que me tornó temeroso, y dejé de contemplarle para admirar en la lejanía un vaho azulenco que se filtró a través de los pilares, imprimiéndoles una gracia indescriptible. En fin, diversas encantadoras figuras de mujer se agitaron en los frisos. Hasta los niños que sostenían gruesas columnas batieron sus alas. Me sentí alzado por una potencia divina que me sumió en infinito goce, en un éxtasis muelle y dulce. Creo que habría dado mi vida para prolongar la duración de aquella fantasmagoría, cuando de pronto una voz chillona me dijo al oído: «Despierta, soy yo». Una mujer desecada me tomó la mano, comunicándome el más horrible frío a los nervios. Sus huesos se veían a través de la arrugada piel de su cara lívida y casi verdosa. Aquella gélida viejuca llevaba un vestido negro arrastrado por el polvo y conservaba en su cuello algo que yo no me atrevía a examinar. Sus ojos de mirada fija, alzada al cielo, no dejaban ver más que el blanco de las pupilas. Me arrastraba a través de la iglesia y señalaba su paso por cenizas que caían de su vestido. Al andar, sus huesos castañeteaban como los de un esqueleto, y yo oía tras de mí el tintinear de una campanilla, cuyos agrios sonidos percutieron en mi cerebro como los de una armónica. «Es preciso sufrir, me decía. Salimos de la iglesia y atravesamos las calles más fangosas del pueblo.
Luego me hizo entrar en una casa negra a la que me atrajo con su chillona voz, cuyo timbre era tan cascado como el de una campana rota. «Defiéndeme, defiéndeme». Subimos una tortuosa escalera. Cuando hubo llamado, en una oscura puerta la abrió un hombre mudo, parecido a los familiares de la Inquisición. Seguidamente nos hallamos en una habitación de viejo empapelado, agujereado, repleta de no menos vieja lencería, muselinas ajadas y dorados cobres. «He aquí riquezas eternas», dijo ella. Me estremecí de horror al ver entonces distintamente, a la luz de una larga antorcha y de 2 cirios, que aquella mujer debía haber salido recientemente de un cementerio. No tenía cabellos. Quise huir, pero moviendo mi esquelético brazo, me rodeó con un círculo de hierro provisto de puntas. Al movimiento aquel resonó cerca nuestro un grito lanzado por millones de voces, el hurra de los muertos. «Quiero hacerte feliz para siempre», me dijo aquella especie de engendro. «Eres mi hijo». Estábamos sentados ante una chimenea cuyas cenizas estaban frías. Entonces la viejuca apretó la mano con tanta fuerza que me vi forzado a quedarme en mi sitio. La miré con fijeza, intentando adivinar la historia de su vida por el examen de los andrajos en medio de los cuales se pudría. Pero es que existía, era verdaderamente un misterio. Ya veía yo bien que antaño debió haber sido joven y bella, ornada con todas las gracias de la simplicidad, verdadera estatua griega de frente virginal. «Ah, vaya, ahora te reconozco», dije desgraciada. «¿Por qué te has prostituido a los hombres? En la edad de las pasiones enriquecida, has olvidado tu pura y suave juventud, tus sublimes afectos y abnegaciones, tus inocentes costumbres, tus creencias fecundas, y has abdicado tu primitivo poder, tu supremacía intelectual, por los poderes de la carne, abandonando tus vestidos de lino, tu colchón de musgo, tus grutas iluminadas por luces divinas, has destellado diamantes, lujo y lujuria. Intrépida, orgullosa y bravía, queriéndolo todo, obteniéndolo todo y derribándolo todo a su paso, como una prostituta de moda que corre al placer. Has sido sanguinaria como una reina voluntariamente embrutecida. ¿No recuerdas haber sido estúpida por momentos y luego de pronto maravillosamente inteligente, al igual que el arte saliendo de una orgía? Poetisa, pintora, cantante, amante de las ceremonias espléndidas, ¿no has protegido acaso a las artes sino por capricho y tan solo para dormir en magníficas y suntuosas mofadas? Un buen día, fantástica, insolente, tú que debías ser casta y modesta, ¿no lo has sometido todo a tu zapatilla y no la has arrojado a la cabeza de los soberanos que tenían aquí abajo el poder, el dinero y el talento? Insultando al hombre y gozándote en ver hasta dónde llegaba la imbecilidad humana. Ora decías a tus amantes que anduvieran a 4 patas, como que te diesen sus bienes, sus tesoros y hasta sus mujeres, cuando ellas valían algo. Has devorado sin motivo millones de hombres, los has lanzado como nubes arenosas de occidente a oriente, has descendido de las alturas del pensamiento para sentarte al lado de los reyes. Mujer, en vez de consolar a los hombres, los has atormentado, afligido. Segura de obtenerla, pedías sangre. Podrías, sin embargo, haberte contentado con un poco de harina, criada y acostumbrada como lo fuiste a comer tortas y a mezclar el agua con vino. Original en todo, prohibías a tus agotados amantes que comieran y ellos no comían. ¿Por qué devaneabas hasta querer lo imposible, semejante a una cortesana mimada por sus adoradores? ¿Por qué has enloquecido por necedades y no has desengañado a quienes explicaban o justificaban todos tus errores? Por fin has tenido tus últimas pasiones. Terrible como el amor de una mujer de 40 años, has rugido, has querido estrechar el universo entero en un último abrazo, y el universo que te pertenecía te ha escapado. Luego, tras los jóvenes, han venido a tus pies los viejos, los impotentes que te han tornado horrible.
Sin embargo, algunos hombres de vista de águila te decían con una mirada: perecerás sin gloria, porque has engañado, porque has faltado a tus promesas de doncella. En vez de ser un ángel de frente de paz y sembrar la luz y la felicidad a tu paso, has sido una mesalina ávida del circo y sus desenfrenos, abusando de tu poder. No puedes volver a ser virgen, te haría falta un dueño. Tu hora llega, hueles ya a muerte, tus herederos te creen rica, te matarán y no reconocerán nada. Intenta, cuando menos, arrojar tus ropas, que se han quedado anticuadas, y vuelve a lo que antes fuiste. Pero no, ya te has suicidado, no es esa tu historia. Le dije para terminar: vieja, caduca, desdentada, fría, olvidada ya, pasas sin obtener una mirada. ¿Por qué vives? ¿Qué haces con tu vestido de postulante que no excita el deseo de nadie? ¿Dónde está tu fortuna? ¿Por qué la has disipado? ¿Dónde tus tesoros? ¿Qué has hecho de hermoso? A esta pregunta la viejuca se irguió en sus huesos, apartó tus harapos, se engrandeció, se iluminó, sonrió y salió de su negra crisálida. Luego, como una mariposa recién nacida, aquella creación india surgió de sus palmeras, apareciéndoseme blanca y joven, con un vestido de lino. Sus cabellos de oro flotaron sobre sus hombros, sus ojos centellearon, una nube luminosa la envolvió y un círculo de oro revoloteó sobre su cabeza. Hizo un ademán hacia el espacio, blandiendo una larga espada de fuego. Mira y cree, dijo. De pronto vi en la lejanía millares de catedrales, semejantes a las que acababa de abandonar, pero ornadas de cuadros y de frescos, y oí en ellas maravillosos conciertos. En torno a aquellos monumentos se apretujaban miriadas de hombres como hormigas en sus hormigueros, unos ocupados activamente en conservar libros y copiar manuscritos, otros sirviendo a los pobres, casi todos estudiando. Del seno de aquellas muchedumbres innúmeras surgían estatuas colosales, elevadas por ellos. Al fantástico resplandor proyectado por una luminaria tan grande como el sol, leí en el pedestal de aquellas estatuas: ciencia, historia, literatura. Extinguióse la luz y me volví a encontrar ante la muchacha que gradualmente volvió a entrar en su fría envoltura, en sus harapos mortuorios, y se tornó nuevamente vieja. Su familiar le trajo un poco de cisco para que renovase las cenizas de su brasero, pues el tiempo era crudo, y luego le encendió, a ella que había tenido miles de bujías en sus palacios, una pequeña lamparilla para que pudiera leer sus oraciones durante la noche. Ya no se cree más, dijo ella, tal era la crítica situación en la que vi la más bella, la más vasta, la más verdadera, la más fecunda de todas las potencias. Despertaos, señor, se van a cerrar las puertas, me dijo una voz ronca. Al volverme percibí la horrible figura del dador de agua bendita, quien me había sacudido el brazo, y encontré a la catedral sepultada en la sombra, como un hombre envuelto en una capa. Creer, me dije, es vivir. Acabo de ver pasar el duelo de una monarquía. Es preciso defender a la Iglesia. París, febrero de 1831.